ez dugu lortu. Gotzone Sagardui sailburuari hitza emango dio berehala, berak eman diezazkigun gaixotasunari, COVID gaixotasunari aurre egiteko neurrien ondorio ez, gauzak zelan dijoa zen, baina lehenago laburbilduko dizkizuet gaurko gobernu batzordean onartutako gai batzuk. Lehenengoa, segurtasun sailari dagokio, gobernu batzordeak baimena eman dio, lehendakari orde eta segurtasun sailburuari hitzarmena sinatu dezan Euskal Herriko Unibertsitatearekin, zehatzago esan da Unibertsitateko giza eskubideen eta botori publikoen katedrarekin, eta honen bitartez jarraipena emango zaio gorroto delituen bilakaerari buruzko ikerketari eta urtero eman ohi duen txosten propioari. Txosten honen helburua ondorioak ateratzea da, delitu berri honen inguruan, eta ateratzen diren ondorio horiek Europa mailan egin litezken beste batzuekin erkatzea edo konparatzea neurri egokiak hartzeko helburuz. Segurtasun politikak bultzatzeko eragingarri eta lagungarria dalako. Este convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y la Universidad del País Vasco, concretamente con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV, permitirá la elaboración de un informe anual propio y específico sobre la evolución de los delitos de odio en Euskadi. El disponer de estos datos permitirá al departamento compararlos con resultados de análisis similares que se realizan en algunos estados europeos y tener así más información y más recursos para hacer frente a este delito de odio que recientemente ha sido aceptado como tal. Bestalde, gobernantza publikoaren eskutik legebiltzarrera iritsi diren legezko bi proposameni buruzko iritzia hartu du eta landu du Jaurlaritzak eta oraintxe jakinaraziko dizuet. Lehenengoa EH Bilduk energia ongizaterako eskubidea bermatzeari buruzkoa da. Kasu honetan Jaurlaritzak erabaki du ez ematea aldeko iritzia. Iruditzen zaio Jaurlaritzari honen moduko proposamen batek errealismo handiagoa eta koherentzia handiagoa beharko lukela, eta iruditzen zaio baita ere ez titula guztiz aintzat hartzen energiaren testuinguru konplexuan hartu beharreko funtsezko arrazoi guztiak. Con relación a esta proposición de ley formulada por EH Bildu para garantizar el derecho al bienestar económico, al bienestar energético, el Gobierno no considera oportuno aceptar su trámite. Por lo tanto, expresa una opinión contraria a su tramitación por constatar que debería tener aspectos mejorables desde un punto de vista del realismo de las medidas que plantea y de la coherencia con las políticas energéticas que se desarrollan en la comunidad. En opinión del Gobierno, la proposición de ley afecta al régimen jurídico y a las obligaciones y derechos de los operadores eléctricos y de gas, lo que en la práctica hace inviable que pueda prosperar con efectividad. Además, considera el Gobierno que las consecuencias de la proposición de ley perderían su eficacia porque en la práctica se limitaría, por tanto, a proponer un régimen de subvenciones a colectivos vulnerables. En opinión del Gobierno, es posible aplicar en Euskadi una política propia de bienestar social eficaz para ayudar a los colectivos más desfavorecidos por la crisis energética y sin la necesidad de una ley expresada en los términos en los que lo hace EH Bildu en su proposición. Bigarrenik, Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio Euskadin jarduera fisikoko eta kiroleko lanbidean sartzea eta jardutea arautzeko lege proposamenari. Lege proposamen hau Jaurlaritzak lehenengoz 2016an onartu zuen, bigarrenez aurreko legealdian, 2017ko azaroan, eta zuen aurrean agertu garenean deitu izan diogu kirol lanbideen legea. Jaurlaritzaren lege egutegian dago, baina bere tramitazioa arintzeko EAJak eta PSek aurkeztu dute lege proposamen modura
eta Jaurlaritza bat dator, bai lege proposamenaren edukiekin eta baita ere tramitazio modu honekin. 2016an onartu zen, lehenengoz onartu zen, da 2017an bigarrenez onartu zen legearek ibilbide luzea egin du legebiltzarrean, hainbat adituren iritziak eta proposamenak jaso ziren, oposizioko alderdi politikoen hainbat eta hainbat emendakin ere bilduta geratu ziren legearen testuan, eta legegintzaldia behar baino pixka bat lehenago bukatu zen ezkero, etzen demurarik izan aurreko legegintzaldian oniritzia, legebiltzarraren oniritzia jaso zezan. Uste dugu, orain alderdi biek, EAJak eta Partidu Sozialistak beren talde parlamentarien bitartez aurkezten duten lege proposamen honek ibilbide arinagoa eduki dezakela eta hainbeste urtetan bidean izan den legea onartzeko moduan izango dela Eusko Legebiltzarra. La proposición de ley sobre acceso y el ejercicio de profesiones del deporte, o ley de profesiones del deporte, como hemos solido denominarla, es una iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, y al Gobierno le parece oportuno impulsar su tramitación por estar de acuerdo con sus contenidos y también porque la forma de lanzar esta iniciativa recogida en el calendario legislativo del Gobierno facilitará su rápida aprobación. Es un proyecto que el Gobierno aprobó en primer lugar en el año 2016, que fue retomado la pasada legislatura y aprobado en Consejo de Gobierno en noviembre de 2017. Ha tenido un largo recorrido parlamentario, ha sido objeto de múltiples comparecencias en las que representantes y agentes de los sectores afectados han realizado sus propuestas. Es un texto que también ha recibido multitud de aportaciones de los grupos de la oposición hasta mejorarlo en su forma y en su contenido, y que no pudo ser aprobado en la pasada legislatura a falta de que la comisión parlamentaria correspondiente aprobara el dictamen y llegara al Pleno para su definitiva aprobación. Es una proposición de ley largamente esperada, que consideramos que se ha visto notablemente mejorada con aportación de agentes sociales y políticos, y por lo tanto creemos que está en condiciones de que pueda ser aprobada con la mayor celeridad en el Parlamento Vasco. Eta laburki amaitzeko, Gobernu Kontseiluak gaur onartu dituen beste hiru agindu aipatuko ditut laburtuta. Bi, garapen ekonomikoa, jasangarritasuna eta ingurumen sailari dagozkio, alde batetik, abere arraza garbiak zaintzen eta mantentzen dituzten abeltzain elkartei zuzendutako dirulaguntzen 2021eko deialdia, 350.000 euroko prebizioa daukana, eta bestetik 500.000 euroko agindua Euskadiko itsasertzeko landaguneen garapen eta sustapen proiektuetarako. Itsaspen izenarekin ezaguna den proiektua. Por otro lado, el Gobierno ha dado su aprobación a la orden del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticos Sociales, que realiza una convocatoria de ayudas para la contratación de personas que cuiden a niños y jóvenes entre los 3 y 14 años, y para poder así paliar los problemas de conciliación que se han producido en este tiempo de pandemia. Eta azkenik, kultura eta hizkuntza politika sailetik eraman da, genero berdintasuna aztertzeko berdintzen bekak onartu dira, 4 beka dira, 7.500 eurokoa bakoitza, eta bere helburua da, hizkuntza normalizazioaren arloan generoak duen eragina aztertzea, sumatu dugulako aspaldian, emakumeen presentziaren inguruan zer aztertu handia dagoela hizkuntzaren normalizazioaren arlo honetan. Beste erabaki batzuk ere izan dira, prentsa laburpenean dauzkazue bilduta, eta orain Gotzone Sagardui sailburuari emango diotitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Beti bezala, Euskadiko bilakaera epidemiologikoaren berri emango dizuet gaurkoan ere. Ditugun azken datuak honela laburbiltzen dira. 12.320 froga diagnostiko egin ziren atzokoan,
eta horietatik 723 positiboak izan ziren. 98 Araban, 389 Bizkaian, 218 Gipuzkoan eta 8 beste erkidego edo jatorri batzuetan. Durante la jornada de ayer se realizaron 12.300 pruebas diagnósticas, de las que 723 resultaron ser positivas, 98 en Araba, 399 en Vizcaya, 218 en Guipúzcoa y 8 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días por 100.000 habitantes, correspondiente al día de ayer, se sitúa en 607,67. Les recuerdo que la pasada semana, en esta misma comparecencia, les ofrecí el dato de 667,95 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que a los valores del índice de reproducción corresponde, ayer se situaba en 0,87. Ya saben que este índice es el que nos muestra la velocidad de contagio. Si está por encima de 1, significa que una persona con COVID contagia a otro. Hoy se mantiene en el mismo valor de 0,87. El hecho es que este índice lleva 7 días por debajo del 1 y que la incidencia acumulada ha decrecido, lo que nos hace apreciar un cambio de tendencia. Van a ser los próximos días decisivos para saber si estamos en una meseta o hemos iniciado el descenso de este pico de la segunda ola, este segundo pico de la segunda ola. Tras la resolución de los municipios de ayer, podemos decir que actualmente más del 82% de la población de Euskadi tiene las mismas medidas de contención de la actividad y movilidad. Son las mismas que estaban en vigor cuando se consiguió doblegar la curva de la segunda ola y que nos permitió, antes de las fiestas de Navidad, llegar a una incidencia a 14 días de 239 casos por 100.000 habitantes. Pero, insisto, prudencia. Aunque podamos vislumbrar un inicio de cambio de tendencia, la presión sobre el sistema de salud tardará en mejorar. Y es que tenemos a 570 personas con COVID positivo ingresadas en planta de nuestros hospitales de Osakidetza y 157 en las unidades de críticos. Joera aldaketa bat ikusarazten dugu. Datozen egunak erabakigarriak izango dira hau konfirmatzeko. Halere, osasun sistemaren gaineko prezioak luze joko du oraindik ere. Izan ere, COVID positiboa duten 570 pertsona ditugu gure Osakidetzako ospitaleetan eta 157 kritikoen unitateetan. Beraz, zuhurtzia eskatzen dugu behin eta berriz. Bitartean, txertaketa kanpainarekin jarraitzen dugu. Euskadin atzo Pfizer txertuaren 16.380 dosi jaso genituen. Modernari dagokionez 4.300 eta AstraZeneca atzoko 9.100 dosi. Datuen arabera, 50.277 pertsone jaso dute lehen dosia eta 27.503 bigarrena. Egun gutxi barru, beteko da bigarren dosia erresidentzia gehienetan. Halere, kontuan hartu behar dira infekzio agerraldiak, bajan egon diren langileak edota beste salbuespen batzuk. Pfizer eta Moderna txertuen txertaketa normaltasunez egiten ari da lehen mailako osasun langileen artean, txertoen eskuragarritasunaren arabera. Osakidetzako 13.133 langilek lehen dosia hartu dute eta 1.255 biak jaso dituzte dagoeneko. Osakidetzako 13.133 langilek hartu dute lehen dosia beraz eta 1.255 hartu dute bigarren txertoa. Honek esan nahi duena da, Osakidetzako langileen 111,75 txertatuta daudela. Osakidetzako langileen 111,75 txertatuta daude. AstraZenecaren txertoen etorrera, esan dugun bezala 9.100 dosi aste honetan, antolaketa erronka handia izango da.
55 urtetik beherakoentzat direlako eta hartzaileen kolektiboa ondo aukeratu behar delako. Hau, laster zehaztuko da eta horrela jakinaraziko dizuegu. En paralelo, seguimos con la campaña de vacunación. Ayer recibimos una nueva remesa de vacunas, 16.380 dosis de Pfizer, 4.300 dosis de Moderna y 9.100 dosis de AstraZeneca. En Euskadi han recibido la primera dosis 50.277 personas. Por otro lado, 27.503 personas han recibido ya la segunda dosis. La vacunación en residencias discurre según la programación prevista. En pocos días se cumplirá la administración de la segunda dosis en la mayoría de los centros. Hay que tener en cuenta que algunas salvedades tendremos derivadas de brotes posibles que hayan podido aparecer de la infección, personal que no haya estado trabajando, pero continuaremos con esa vacunación conforme lo tenemos planificado. La vacunación con Pfizer y Moderna entre el personal sanitario de primera fila se está desarrollando con normalidad en función de la disposición de vacunas. 13.133 profesionales han recibido la primera dosis de la vacuna y 1.255 han recibido ya la segunda dosis. El porcentaje de personal de Osakidetza vacunado ya en primera dosis es del 31,75%. Esto nos permitirá seguir con otros grupos de personal de Osakidetza y simultanearlo con el inicio de la vacunación de sanitarios de primera línea en centros sanitarios privados. La llegada de las vacunas de AstraZeneca, 9.100 dosis esta semana, va a suponer un gran reto organizativo, porque están destinadas a personas de menos de 55 años y es necesario elegir bien el colectivo de personas destinatarias. Esto se decidirá probablemente hoy en la reunión técnica de la Comisión de Salud Pública de todas las comunidades autónomas. Como ven, seguimos trabajando. Quiero finalizar mi intervención apelando a la responsabilidad individual y colectiva. Todo el esfuerzo realizado puede resultar baldío si no mantenemos las medidas de protección necesarias. Augustia esanda, babes neurria, betetzeko beharra azpimarratu besterik ez zait geratzen. Mila esker, zuen arretarengatik. Bueno, zuen esanetara gaude. Besoa jaso mesedez galdera egiterakoan. Lehenik eta behin labi teknikoaren kide baten portaeraz galdetu nahiko nuke, konfinamendua hautsi omen du, nola izan da, ze azalpen edan? Guke esan dezakeguna da, gobernuak gertatutakoa argitu eta ez duela interpretazio juridikoa berea egiten. Dekretuak ez du babesten, zegoen horrelako baimentzeko idatzian. Dekretuak bere asmoa argia zaukan. Zalantzak egon daitezke, agian dekretuaren hitzez-hitzezkoaz, baina ez dekretuaren asmoarekin. Eta hori dela, eta herribiak gorriz izan da zeuden bezala, ikusten dugu ez dugula interpretazio hori babesten eta horren ondorioz neurriak hartuko ditugula. Horretan, esan bezala, ez gatoz bat egindako adierazpenekin eta beraz, zuzendari hau bere kargutik kentzea egingo dugu. Sí, comentaba que se van a tomar medidas y que no hay justificación, entiendo, para lo que ha hecho, por lo que comentaba. El Gobierno hemos analizado lo ocurrido y no compartimos la interpretación jurídica legal de la norma. La norma no estaba pensada para autorizar este tipo de casos. Tal vez puedan existir dudas respecto a la letra del decreto, pero no respecto al espíritu del mismo. Y por ello insistimos en esa interpretación. Si hay algún resquicio interpretativo del decreto, se podrá revisar, pero sí es cierto que el espíritu del decreto es claro. Es por ello que el Gobierno exige responsabilidad a la ciudadanía, a los cargos públicos, como no puede ser de otra manera, nos pide ejemplaridad. Entonces, es por ello que nosotros vamos a proceder al cese de este director. no la interpretación no
beste orban bat. Barkatu? Jaurlaritzaren iritzia jakin nahiko nuke. Atzo esan zenuen bakunazio txertaketa irregularrak agian orban bat izan direla, bi kasu horietan, hau ere beste orban bat. Bueno, momentu gobernuan gaudenontzat biziki zaila da. Uste dut azken 100 urteetako historian mundu mailan gertatzen ari den hirugarren gertakizun nagusia dela. Lehenengoa izan zen, 1918 eta 1920 urteen artean izan zen gripearen pandemia. Bigarrena izan zen mundu mailako gerra bat. Bi aldiz gertatu zena. Eta bizitzen ari gara, azken 100 urteetako historian munduan izan den gertakizunik gogorrena. Mundu osora zabaldu dana, oso larria dana, kudeatzen oso zaila dana, eta egunero oso erabaki gogorrak hartzera behartzen gaituena. Eskaria handiak egin dizkiegu herritarrei, beren konportamentuak zaindu ditzaten. Eta naiz eta batzuek izan duten neurriak arintzen joan garela, oso gogorrak ziren neurri batzuen gainean, oraindik gehiago estutu ditugu neurri batzuk. Eta azkenekoa izan zen, adibidez, herrien arteko mugikortasuna mugatzearena, eta gainera oso modu zorrotzean baldintzatzea joan etorriak, eta zenbait jarduera eta aktibitate osasuntasak 500etik gora edo bera egoteari. Mugikortasuna arrisku bat baldin bada egoera honetan, eta herri gorrian dauden herrien arteko mugikortasuna arrisku handiagoa baldin bada, biziki eskatu diegu herritarrei errespetatu dezatela muga hori edo arau hori, eta herritarrek baino gehiago bete behar dugu guk muga hori. Comentaba que los responsables no tienen que ser ejemplo, entiendo, para la ciudadanía a la hora de todo el cumplimiento. Bueno, esta es una situación que está resultando muy complicada para toda la ciudadanía. Está resultando muy complicada para los profesionales del ámbito sanitario, del ámbito educativo, del ámbito de la seguridad, para muchos y muchas ciudadanas que lo están pasando mal, y también para quienes tenemos responsabilidades de gobierno y tenemos que tomar todos los días decisiones que somos conscientes que son duras, restrictivas y limitan las libertades básicas de la ciudadanía. En el último decreto que firmó el Lehendakari, como consecuencia de las propuestas que se realizaron en el ABI, se apretaron o se ajustaron aún más algunas condiciones. Se estableció una restricción más dura aún para evitar la movilidad entre poblaciones, porque consideramos que la movilidad es un elemento de riesgo que favorece el contagio de esta enfermedad. Y además establecimos el límite de los 500 casos, ¿no?, sobre 100.000, lo que se denomina la tasa acumulada, para cuidar aún más y con mayor rigor la situación de los municipios que estaban en una situación más delicada. Se trataba de evitar la movilidad entre municipios con alta tasa de incidencia de la enfermedad, y esa es una exigencia que hemos planteado a la ciudadanía. Hemos pedido a los ciudadanos y a las ciudadanas que sean respetuosos con estas normas que como instituciones hemos establecido, y quienes tenemos una responsabilidad pública debemos ser más perseverantes que nadie y más estrictos que nadie en su cumplimiento. Helduko balitz, zer suposatuko luke horrek? Zer egin beharko luke Jaurlaritzak momentu horretan? Ez nago jakitun, ez dakit ebazpena gertatu da edo ez. Nik ez dut horren berrirek. Zuego daukazue? Ez, beraz oraindik ez dago ebazpenik. Bueno, Jaurlaritzan jakin gabe zein izango den auzitegiaren erabakia eta nola planteatuko den, ikusten duguna da oraindik aurretik hilabete askotako lana daukagula egoera honi eusteko. Datozen hilabeteetarako helburu nagusiak dira, lehenengoa, bizitza galtzen ari diren pertsonen heriotzak ekiditea. Bigarrena,
kutsatze mailak ahalik eta txikienak izatea. Eta hori egin nahi dugu gainera, jarduera ekonomikoa mantenduz, hezkuntza sisteman aurrez aurreko presentzia bermatuz eta aldain neurrian gure bizimodu sozialaren oinarri batzuk mantenduz. Dena delakoa, epaitegiaren erabakia, hoiek izango dira helburuak, eta hoien barruan kudeatu beharko dugu danon artean egoera. Eta gorrian dauden herrietako tasak jaisten direnean, eta berriro tabernak zabaltzen direnean, tabernariek kontuan izan beharko dute oso exigenteak izan behar dutela bertara goazen bezeroekin. Eta bezeroek oso argi eduki beharko dugu, kontu handiz jokatu behar dugula, taberna giroan eta ostatuen giroan, gutxieneko neurriak betetzeko eta kutsatzeko dagoen arrisku etengabe hori bermatzeko edo saiesteko. Sí, esa idea de lo que puede ocurrir o que no puede ocurrir en función de la decisión que tomen con la hostelería. Bueno, no se ha producido aún el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto, no estoy comentando una posible resolución en un sentido o en el contrario. Lo que sí tenemos claro en el Gobierno es que nos enfrentamos todavía a muchos meses en los que vamos a tener que hacer frente a esta enfermedad y a su posible evolución. El objetivo de las instituciones, con el apoyo de todo el sistema sanitario y de sus profesionales, es muy claro. El primer objetivo es evitar los fallecimientos y el segundo es evitar números crecientes de contagios que imponen una presión excesiva al sistema sanitario, que también debe atender a otras enfermedades y a otras afecciones. Junto a ello, tenemos claro que queremos hacer el esfuerzo de mantener la máxima actividad económica posible y queremos garantizar el final del curso presencial en el sistema educativo vasco. Y junto a eso, nos gustaría que hubiera también unas posibilidades mínimas de mantener una vida social que nos ayude a todos a hacer más llevadera esta situación. Sea cual sea el sentido de la resolución que hoy adopte el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo que tenemos claro es que estos son los retos que tenemos como sociedad. Y en lo que tiene que ver con la hostelería, tenemos claro también que los próximos meses van a exigir que los hosteleros sean especialmente exigentes con los clientes que acudimos a estos establecimientos y que los clientes que acudimos a ellos seamos estrictos y respetemos todas las normas que están establecidas para evitar los contagios que con tanta facilidad se producen en estos establecimientos cerrados. En ese sentido, hay un consenso mayoritario de la comunidad científica acerca de la transmisión por aerosoles de la COVID-19. ¿Vais a tener en cuenta eso para, si se reabre la hostelería, por ejemplo, utilizar medidores de CO2 en espacios cerrados para saber ese aire, si hay que renovar? Bueno. Esos aspectos, como bien saben ustedes, son los que se tratan después de escuchar el informe de la Comisión Técnica del LABI. No me cabe duda que ellos trabajan con todas las variables, tanto de la evolución epidemiológica del virus en Euskadi como de posibles medidas que se puedan, con garantías establecer para tratar de prevenir esos contagios. Será desde ahí donde se adopten las decisiones necesarias. ¿Se ha hablado de eso en algún momento? El informe de la Comisión Técnica del LABI lo tendremos para conocer el próximo viernes, previo a la reunión del Consejo Asesor. Se cumplen 21 días de la vacunación en Santa Marina. No sé si tiene constancia de si se han enviado ya las vacunas para la segunda dosis allí y en particular para el equipo directivo y esas personas ajenas al hospital que también se vacunaron hace 3 semanas. Las vacunas estarán disponibles para todo el personal de Santa Marina y todo aquel a quien corresponda al 21 días en el caso de Pfizer, para administración de segunda dosis, y a los 28 días en el caso de Moderna, sin distinciones al respecto. Sí, el otro día en el Parlamento el Lehendakari dijo que usted había elevado una consulta a la Comisión de Ética Pública. Quisiera saber qué les ha preguntado sobre su actuación y se ha acompañado de documentación, se les ha enviado los WhatsApp.
Lo que yo he acompañado en la consulta que elevo es lo que yo ya les he trasladado en el Parlamento delante de todos, donde es la sede que corresponde como miembro del Gobierno que soy. En esta intervención en el Parlamento usted obvió una parte de los WhatsApp, justo la que decía que el punto fuerte era vacunar a todo el personal en una jornada. ¿A qué se debió esa omisión? Yo en el Parlamento di cuenta del listado de WhatsApp que habían correspondido a ese traslado de, no sé muy bien qué decir, por parte del señor Sabas, y eso es lo que dije y ahí está escrito. No tengo nada que ocultar, se lo vuelvo a decir. Pero no dijo nada sobre esa frase. Yo lo que hice una enumeración de los distintos momentos en los cuales me había remitido el señor Sabas los WhatsApps. Con respecto a este miembro del LABI que ha saltado el confinamiento para propias actividades de deporte, ¿ha aceptado el que ha cometido un error y por lo tanto es una dimisión o es un cese por vuestra parte? Como le he dicho, nosotros no compartimos la interpretación que se ha hecho del decreto para poder realizar ese desplazamiento entre dos localidades que se situaban en rojo en esos momentos y, por lo tanto, nosotros, como director que es, lo que hemos procedido ha sido a su cese. Entonces, ¿él ha admitido o no ha admitido el error? No sé si sabe. Él, como yo le digo, nosotros hemos procedido a cesarle porque no compartimos la interpretación jurídica. ¿Cuál es la interpretación jurídica que él realiza para haber realizado ese desplazamiento? Entiendo que la interpretación jurídica que realiza es que podía realizarse ese desplazamiento entre dos localidades que están en rojo para poder llevar a cabo una actividad, en este caso deportiva, pero no es desde luego la que nosotros hacemos y ustedes nos han oído repetidas veces, bien al portavoz del Gobierno, bien al Lehendakari, bien a mí, decir y pedir responsabilidad en tanto en cuanto que aquellas localidades que están en rojo y recordando que tenemos además una limitación perimetral de las localidades, son localidades en las cuales solamente debemos de realizar aquellos desplazamientos que sean imprescindibles. Sí, en relación a la vacunación de AstraZeneca y las dificultades que ha comentado de orden logístico, ¿el Gobierno vasco tiene alguna propuesta de cómo articular esta vacunación, de cómo aprovechar al máximo estas vacunas? Como le he dicho, el Gobierno vasco participa en la ponencia de vacunas a través de un representante técnico que tenemos en la misma y también en la Comisión de Salud que se va a celebrar esta tarde. Evidentemente que ahí nuestro personal técnico, desde su conocimiento, hace las aportaciones y las discusiones que corresponda, que son más precedentes. Y en esas aportaciones podría ser un poco más precisa sobre a quién se le podría o cuál es la propuesta del Gobierno vasco sobre a quién deberían dirigirse esas vacunaciones. Como les estoy diciendo, siguen manteniendo ahora las conversaciones y, de hecho, esta misma tarde todavía es cuando se va a celebrar la Comisión de Salud y las conversaciones que mantienen entre las personas integrantes de las mismas no son en términos de propuestas preestablecidas, son en términos de criterios y razonamientos científicos. Una vez que se concreten los colectivos a los que iría destinada esa vacuna, ¿cuándo estaría previsto que empezara la vacunación con esas dosis? Tan pronto como podamos. ¿Y terminada? Sí. ¿Terminada? Si tenéis algún plazo para finalizar alguna de las primeras Ya lo he dicho y lo he dicho antes en mi discurso, que estamos en disposición de decir que la vacunación en segunda dosis de personas mayores residenciadas está para terminar en pocos días y que puede haber algunas excepciones que correspondan a circunstancias especiales en las mismas. Pero ya les he dado los datos de vacunación en primera y segunda dosis. Ahí se puede ver, ciertamente. Arratsalean hartuko den erabaki edo erabaki bat edo aholku bada edo erkidego guztie bete beharreko izango da ze kolektiborekin hasi AstraZenecaren txertoekin. Hor hartzen diren erabakiak normalean izaten dira, aho batekoak izaten saiatzen dira, eta gero hoiek
horrek erabakitzen du baita zenbat txerto ematen diren, beti gogoratu populazioaren arabera banatzen direla txertoak, beraz, horre esaten direnak badauka bere lehentasuna. Gero egokitzapenak egin daitezke erkidegorik erkideko, baina orain arte bezala lehentasunak mantendu egiten dira eta errespetatu egiten dira. Gaur arratsaldean jakingo dugu zeintzuek izango dituzten lehentasun horrek eta hoien arabera ahalik eta arinen. Guk ez dena toki desberdinekin lanean egon izan gara aurreko astetik hasita jakin genuenean AstraZeneca etorriko zitzaigula eta beraz gaur hartzen den erabakiaren arabera batzuengandik edo besteengandik hasi ahal izango gara. Jakin bitartean nortzuei ezin dizut esan. Aldaera britainiarraz ere galdetu nahi nizun, atzo osasun sailetik izan ziguten hemen Euskadin 240 kasu atzeman direla, eta estatu osoan berriz 470. Horrek esan nahi du, erdiak hemen daudela edo ze azalpen du horrek? Nik uste dut horretan baita kontuan izan beharko genukeela gogoratu guk positiboen 20% begiratzen dugula eta jarraitzen dugula jakin alizateko bai zepa britaniarra edo beste aldakuntzaren bat ote dagoen hori ez da egiten dena oroar estatu mailan eskatzen dena badakizue 1% izaten dela. Ez dakit hori ere kontuan hartu beharko litzateke ikusterakoan eragina handiagoa den edo ez. Entonces, para más cepas, aparte de buscar la británica, por ejemplo la sudafricana, y se está teniendo en cuenta que la vacuna de AstraZeneca parece ser que no tendría tanto efecto a personas que hayan sido contagiadas con esa variante sudafricana. Por el momento, lo que les podemos decir es que sí se analiza para más cepas. Yo les he ido diciendo antes también de la aparición de la cepa británica que había numerosas mutaciones del virus y que eso se veía en los seguimientos que hacían nuestros laboratorios. En estos momentos, en Euskadi, de manera significativa, solo tenemos constancia de la aparición de la cepa británica. De la cepa africana no nos consta ningún caso y el resto son también mutaciones pequeñas que no son significativas al respecto. ¿Cuál va a ser la efectividad de la vacuna respecto a estas cepas? Los laboratorios en estos momentos lo que están defendiendo, Pfizer ya lo ha manifestado públicamente, es que su vacuna puede ser efectiva para todas estas variantes más numerosas que están apareciendo. Moderna también parece manifestarse en el mismo sentido y en AstraZeneca, que es una vacuna que recién acaba de ser comercializada, habrá que ver cómo va la literatura al respecto. Sí, yo quisiera preguntar al portavoz. El pasado sábado se conmemoró el primer aniversario del derrumbe de Zaldívar. Yo quisiera saber si el Gobierno ha hecho algún tipo de intento de hacer un acto conjunto con las familias de los afectados, de Alberto Sololuce y de Joaquín Beltrán. Pues que yo tenga conocimiento, no. Respetamos la voluntad y el dolor de las familias. En los casos en los que ha habido voluntad por las dos partes y ha sido posible mantener un encuentro, como sucedió con la familia Solozábal, pues ha sucedido y respetamos la voluntad y los sentimientos que pueda tener la familia de la otra persona desaparecida. Horren arira, Margarita Robles ministroak esandakoa zuzentzeko eskatu zenion zuzentzeko gobernuaren izenean, ez daki zuzenketa hori iritsi dan, defentsa ministerioarekin harremanetan zaudeten. Nik dakidala ez da etorri inongo erantzunik. Gertatutako horrek eraginik izan leike, bi gobernuen arteko... Barkatu, Amaia, ez dizut, ozenago, mesedez. Iskanbilado ikamika horrek izan ote dezaken eraginik bi gobernuen arteko harremanik. Bueno, uste dut ona izango litzatekeela kontu hau argitzea, bi gobernuen artean dagoen harreman on hori zaintzeko eta bermatzeko. Me gustaría preguntar sobre... Barkatu, uste dut gaizki esan dudala abizena. Sololuze familia esan nahi nuen, barkatu. Erderaz ere gauza dela, mesedez. Zeri buruz Amaia. Barkatu, baina... Bai, ministro. Argitzeko eskatu duzu, argitu beharko litzakela auzi hau edo gai hau diozu.
Pues sí, efectivamente, ayer manifesté en nombre del Gobierno que, en nuestra opinión, la ministra Margarita Robles tenía una buena oportunidad para intentar conocer a detalle y en detalle lo que ha sucedido en Zaldívar y, bueno, también para rectificar sus comentarios, ¿no? Que yo sepa, no se ha producido ninguna respuesta del Gobierno español y creo que sería bueno que este tipo de malentendidos se aclararan, se conociera la verdad de lo sucedido durante este año y se evitaran declaraciones pues que faltan a la verdad y que no hacen más que enrarecer el ambiente de colaboración que es necesario siempre, pero más en un momento como este. Sí, yo quería preguntar a la consejera de Salud si tienen los datos totales de ocupación de la SUF, incluidos los pacientes con otras patologías. ¿Cuántas camas libres quedan? Sí, tenemos esos datos y se los puedo pasar en unos minutos porque hacemos un seguimiento de la ocupación del total de camas y también lo contamos en porcentajes de ocupación COVID y no COVID. Se lo pasamos. Yo le quería preguntar, la rama de la vacunación, una vez que la campaña empiece a coger más velocidad y sea más masiva, si el Gobierno vasco está planteando ya habilitar otro tipo de espacios para administrar las dosis. En Cataluña, por ejemplo, se está hablando ya del Camp Nou, de la Sagrada Familia. ¿El Gobierno vasco tiene algo en mente? La verdad es que me sorprende que me haga esa pregunta cuando sabe cuáles son las previsiones de recepción de vacunas que tenemos. Nosotros que con nuestra red hemos podido vacunar a más de 595.000 personas en 2 meses de forma ordenada, como lo ha sido en el caso de las vacunas de la gripe, en estos momentos, con las cantidades que se están trabajando para repartos semanales, la verdad es que creo que unido además a la disparidad de colectivos a los que vamos a tener que ir vacunando al mismo tiempo, no se hace necesaria el establecer espacios de ese tipo. Recuerde que el acto vacunal también además lo tenemos que hacer como acto sanitario, que es siempre que podamos, con las mayores garantías y con seguridad. Beraz, hemen ohiko vakunazioa edo txertaketa egingo balitz, diozu gripearen antzeko zerbait egingo litzatekeela, ez da egoitza berezirik prestatuko horretarako. Nik esan dudana da, kapaz izan baldin bagara, gripearekin egin izan genuen bezala, 585.000 pertsonen gainetik txertatzea eta hori ordenaz egitea, baita ere izango gareala orain jasotzen ari garen zenbakiekin. Ikusi beharko da, baina zeozer izan beharko da desberdina, hemen txerto bat baino gehiago erabili beharko dugu eta txerto horrek talde lan batzuetarako izango da. Gogoratu baino ez dugu, zelan egin dugu egoitzetako nagusiekin, egoitzetara joan gareala bere-beregi, eta han eman zaiela, beraien etxean eman zaiela txertoa, eta bigarren dosiarekin gauza bera ematen ari gara. Bertan lan egiten duten langileai batzutan han eman izan diegu, eta lanean ez zeudenei beste gure zentruetatik pasa zitezela egin dugu, horrelakoak erabiliz eta kudeatuz joango gara. Y en ese sentido se ha avanzado ya algo en el sistema de comunicación para cuando pasemos a apartados de la sociedad más amplios, cómo se les va a comunicar o citar para la vacuna. ¿Se sabe algo también? Nosotros las citaciones a la población para la vacunación las tenemos más que desarrolladas. Les vuelvo a recordar la campaña de la gripe de este año en la que hemos dado cita a todos los colectivos de riesgo y luego abrimos la posibilidad de que población que no perteneciera a esos colectivos pues pudiera solicitarla ella misma. Vamos ordenando en función de los grupos que tenemos ahora que priorizar, en función de los tipos de vacunas que tengamos y cuando lleguemos a momentos en los que sea más amplia la vacunación, conociendo las características de la vacuna, organizaremos también los procesos. Del mismo método que hacéis con la gripe. Según y cómo son las características de la vacuna, pero es previsible que pudiéramos utilizar citaciones, pero siempre lo hemos dicho, informaremos a la población cuando corresponda, como corresponda, con certezas. Ahora, de momento, lo que estamos es, y tenemos organizado, la vacunación de las personas mayores residenciadas y el personal que las atiende, que se ha hecho en los centros de personas mayores y después en nuestros centros hospitalarios.
Tenemos la vacunación de nuestros profesionales que se está llevando a cabo en los centros de trabajo, en nuestros hospitales fundamentalmente. Pues vayamos dando paso a paso. Informaremos de todo ello, no tengan ninguna duda al respecto. Consejera, yo le quería preguntar por el edificio del barrio de Santucho en Bilbao, por saber cómo ha sido la gestión, saber su valoración, en definitiva, saber qué se ha hecho en ese edificio, si es que se ha hecho algo. Mire, pues en ese edificio se lleva trabajando con la comunidad desde hace ya varias semanas. Se ha seguido de cerca el brote, también se ha hecho con la colaboración del ayuntamiento y con lo de la OSI que le corresponde. Desde que se conoció que había un número elevado de casos que se concentraban en esa comunidad, se han establecido medidas para la contención del brote, entre ellas cribados. Le puedo informar que se han realizado 2 cribados entre los residentes del inmueble, el último el 1 de febrero, en el que solo se detectó un positivo. Además, se ha extendido la vigilancia al brote se va a extender hasta finales de febrero para ver una posible evolución del mismo, y además me consta que la unidad de epidemiología del territorio de Vizcaya también está investigando las posibilidades de otros ámbitos de contagio, además de recordarles aquellas medidas que se adoptan en los casos en los que pudiera ser espacios de uso común, que no es sino pues la higiene y la ventilación, como ustedes bien saben, en profundidad. Jaurlaritzaren bozeramaileari kasu honetan esan dizut lehen pendiente geundela, pixka bat denok Euskadiko Auzitegi Nagusiaren ebazpen horrena, itxuraz ja kaleratu berria da, eta Eremu Gorriko tabernak eta jatetxeak ixtearen kontrako ebazpena omen da. Balorazio egiten du, badakit urgentziaz dela, baina... Bueno, ezagutu gabe zeintzuk diran erabakiaren arrazoi bideak ez nuke egin beharko balorazio bat. Dana dela uste dut lehen egin dudan gogoetak, zer naizela auzitegiaren erabakia, oraindik hilabete asko dauzkagu aurretik gure osasuna zaintzeko, eta osasuna zaindu beharko dugu gauden toki guztietan, beste pertsona batzuekin elkartzen garen toki guztietan, eta beti egin beharko dugu erabakita dauden neurriak errespetatuz. Ebazpen horren bitartez, ja bihartik aurrera Eremu Gorriko guneetan itxuraz, tabernak eta jatetxeak irekita egongo dira. Horrek zer ekarriko du? Ez dakit, ez dut ezagutzen, ez dut auzitan jartzen, zure hitza, baina ez dut ezagutzen zein dan hartutako erabakia eta nola dagoen arrazoituta. Sí, es un poco varapalo, ¿no?, a la decisión del gobierno vasco que ha tomado con respecto a esos bares. Bueno, nik uste dut, hemen dagoela sakoneko gai bat, eta honek berriz ere mahai gainean jartzen du, eta hilabete askotako eztabaida izan da, ezta? Indarrean dagoen legediak, estatuan dagoenak, eta Euskadin dagoenak, eta estatuko gobernuaren ustez Euskadiren esku uzten duen ahalmen horrek, zenbaterainoko bermea ematen duen erabakiak hartzeko. Jaurlaritzak hilabete hauetan etengabe eskatu dio Espainiako gobernuari uztea bere esku beharrezko dituen tresnak egoera honi aurre egiteko. Justizia auzitegiaren epaiak hori badio, duda bat, galdera ikurra handi bat jartzen du horren inguruan. Benetan baditugun edo ez, behar ditugun tresnak egoera honi, osasun egoera honi, une bakoitzen erantzuteko behar diren neurriak hartuz. Quería decir, respondiendo a su pregunta y sin conocer en detalle la justificación de esa resolución judicial, que en lo que sí querría insistir es que responde a una pregunta o a una denuncia sobre las medidas cautelares es decir, que solicita medidas cautelares, que no entra al fondo de la cuestión, que es algo que en su momento, a través de una resolución o de una sentencia, tendrá que aclarar el ponente correspondiente. De todas formas, sea cual sea el sentido de la decisión judicial, está claro por una parte, creo que lo que he dicho antes sirve sobre
el escenario en el que vamos a tener que vivir y convivir en los próximos meses, que tendrá que ser respetuoso en todo momento con las medidas sanitarias que están establecidas y que tendrá que tener en cuenta las restricciones de movilidad y de encuentro entre personas que tienen establecidas. Y creo que también pues, abre otra vez el debate sobre la capacidad real que los poderes autonómicos tienen para adoptar las medidas correspondientes en cada caso. El lehendakari Urkullu creo que ha insistido con frecuencia desde que se inició esta situación de pandemia que las comunidades autónomas, y en nuestro caso la Comunidad Autónoma de Euskadi, quería contar con todas las herramientas posibles para responder en cada caso a la situación sanitaria que tenemos y adoptar las medidas más oportunas con toda la garantía jurídica, a la espera de cuál sea la resolución del Tribunal Superior de Justicia. Es posible que esa decisión, aceptando las medidas cautelares, pues ponga en cuestión si efectivamente disponemos de la garantía y la seguridad jurídica necesaria para adoptar todas las medidas que hacen falta para hacer frente a esta situación. Volviendo al tema del brote del edificio de Santuchu, ¿creéis que habría que haber confinado antes ese edificio? Y a raíz de lo que habéis dicho de que se va a hacer un cribado hasta finales de mes y todas las medidas que habéis tomado, ¿creéis que esto va a derivar en un protocolo o en unas medidas a seguir en caso de que se produzca algún caso similar? Lo primero, decir que el seguimiento de todos aquellos brotes siempre lo hacemos luego continuadamente, es lo que tenemos establecido, bien sea en el caso de la comunidad de Santuchu o en otros lugares en los que se haya producido. No termina solamente con el hecho, en este caso, de establecer medidas como hemos hecho de un cribado, que se han repetido, además 2 cribados para garantizar los resultados. Por otro lado, como hacemos habitualmente, las revisiones y las actualizaciones de todos los protocolos es algo que hacemos de manera continuada dentro de ello. Entiendo que aquí, como en otros sitios en los que hemos atacado a brotes o hemos intentado prevenir la expansión de esos brotes, pues las medidas que están adoptadas siempre pueden ser revisables, sin ninguna duda, pero se han establecido y eso es lo que también hay que dejar bien claro. ¿No se sabe ya cuál es la causa de este brote o todavía no? No se conoce exactamente cuál es el origen de este brote. Se está siguiendo el desarrollo de todos los casos positivizados y viendo dónde han podido confluir, pero no se puede determinar ni que haya sido en un espacio ni que haya sido por un motivo. Además, también hay que decirlo, ¿no?, que son alrededor de 132 los vecinos y vecinas que están censadas en ese bloque y que han sido 4 núcleos familiares los que han sumado estos datos de positividad que se han reflejado. Bueno, eskerrik asko. Datorren astearte.